Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Por todas partes? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esas jornadas en nombre del comité organizador, que está formado por Celia Leiberman, Carolina Martínez, que está a mi izquierda, Norberto Bleichmar, Conrado Zuliani, a mi derecha, y yo. Para los que no me conocen, soy Catherine Guechi. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy aquí. Las jornadas de Leia ya son una tradición, porque empezaron en 2005 y desde entonces se han llevado a cabo cada 2 años. Esas jornadas se centran alrededor, o sea, que sobre el tema de la psicosomática. El término psicosomático se refiere a la aparición de enfermedades físicas producidas por conflictos emocionales. Es decir, habla de una relación entre mente y cuerpo. Muchas personas comienzan una terapia porque sus médicos detectan que su estado de salud se ve afectado por su forma de ser. Hay personas que se angustian demasiado, o personas que están muy preocupadas por su rendimiento, o bien personas que el internista detecta que finalmente el origen de sus padecimientos podría ser somático, podría ser psicológico o influido por condiciones emocionales y por sus formas de ser. Hasta a veces llegan a la terapia medicados. Otros pacientes enferman durante el tratamiento a raíz de una crisis vital. No sé, algo sucede en el tratamiento, pierden un pariente, sucede algo muy importante en sus vidas, la salida de los hijos, por ejemplo. Entonces, lo psicosomático tiene una muy larga historia en psicoanálisis. Hay autores que no están muy de acuerdo para seguir usando el término psicosomático, aunque hoy lo usaré por razones prácticas. Pero los autores que desaprueban ese término de psicosomático piensan que de verdad toda enfermedad es biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que hay una interacción entre factores biológicos, cuáles son los aspectos congénitos de la persona, enfermedades que pudiera darle, o sea, cuál es la resistencia de su cuerpo, y esos factores biológicos interactúan con los psicológicos y los sociales. Es decir, tendemos hoy a alejarnos de un modelo donde hay una sola causa que produce un determinado efecto. La somatización como respuesta a los conflictos internos y a catástrofes externas es una de las respuestas más comunes en los seres humanos. Es probable que más gente mantenga su equilibrio psíquico enfermando físicamente, produciendo somatizaciones, que creando síntomas neuróticos o bien síntomas psicóticos. Me imagino que la mayoría de los presentes se acordarán de una vez donde han enfermado a raíz de un evento psicológico o algo que les haya despertado mucha ansiedad. Bueno, en mi caso ya son 3 días que tengo dolor de cabeza y esa noche un casi insomnio, cuando duermo siempre como piedra. Entonces ven que las cosas sí tienen, o sea, que cosas psicológicas, cosas mentales, sí tienen un impacto sobre cómo funciona el cuerpo. Y toda persona tiene un umbral más allá del que somatizará frente a ciertas circunstancias. Entonces, en esas jornadas queremos presentarles las ideas nuevas, las teorías nuevas, y eso será la parte más teórica de los plenarios. También se nos hizo importante que ustedes conocieran las enfermedades psicosomáticas, es decir, cuáles son.
cómo se manifiestan, cuáles son sus síntomas. Tradicionalmente son 7 enfermedades y pensamos que era buena idea que sepan en qué consisten. Entonces, Adelaida Corrales, más tarde, el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, va a dar 2 conferencias enfocadas a una descripción médica introductoria de esas enfermedades y va a usar muchas diapositivas para que todos sepan cómo se ve una dermatitis, por ejemplo, cuando se hincha la piel y se ve roja. Otra parte fundamental de las jornadas va a estar dedicada a la clínica de pacientes psicosomáticos. A través de la presentación de materiales clínicos y donde habrá pacientes, tanto niños como adultos, que van a ser discutidos por varios analistas en mesas redondas. También podrán escuchar 3 conferencias con temas específicos. Una sobre el rol del psicólogo en las instituciones hospitalarias, que va a dar Gabriel Espíndola. Otra sobre la enfermedad psicosomática, o sea, que las enfermedades en el tratamiento de niños, que va a dar Sara Dweck. Y una tercera que va a ser dada por María Isabel Rodríguez sobre depresión y enfermedad física. Y al final de las jornadas, 3 psicoanalistas de amplia experiencia, tanto teórica como clínica, van a platicarnos de sus experiencias personales con pacientes psicosomáticos. Será Marta Puig, Ana María Wiener y Elena Ortiz. Y verán que a lo largo de esos 2 días, verán que los resultados del tratamiento psicoanalítico es muy bueno para algunas enfermedades, como enfermedades de piel, lupus, cuando hay bajas en el sistema inmunológico. Ahí el tratamiento analítico, la terapia psicoanalítica da muy buenos resultados. Nuestro deseo es no solo de transmitirles una actualización en lo teórico, sino también a aterrizar lo teórico en la clínica y a presentarles de manera ecuánime los resultados, o sea, que los resultados de las terapias, las dificultades que se presentan con esos pacientes durante las terapias, los beneficios y eventualmente las curaciones que suceden. En esta ocasión, Celia Leiberman y Norberto Bleichmar, que son los fundadores del Centro Eleya, no pueden estar aquí presentes con nosotros debido a unas obligaciones familiares. Quiero agradecer a las personas que hicieron posibles esas jornadas. Desde nuestra secretaria Nora Jiménez, todo el equipo de promoción dirigido por David Fernández, el equipo encargado de la administración dirigido por Hilda Lorenzana y la inestimable colaboración de Irina Rana, Claudia Cruz, Alfredo Sánchez, Javier Buendía y Héctor Díaz. También quiero agradecer especialmente a los miembros de la comisión para la preparación de las jornadas por todo el trabajo que realizaron, porque pues la preparación y la organización sí fue un trabajo importante. Ahí quiero agradecer a Carolina y a Conrado, que aquí presentes, pero también a Celia y a Norberto Bleichmar, porque aunque ellos no estén hoy, realmente han contribuido con sus lecturas cuidadosas y todas sus aportaciones tan valiosas a que esas jornadas sean de un excelente nivel. ¿Todo bien? O sea que hasta aquí. Entonces, empezaré con una breve historia de la noción de o sea que lo que les voy a hablar ahorita, o sea que tenemos hasta las 10:30, desde las 10:45, es decir, tenemos una hora más. Y de lo que les voy a hablar es lo siguiente. O sea, primero de una breve historia de la noción de psicosomático. O sea,
lo psicosomático, cómo ha sido en la historia, ¿no? Cuáles son las principales teorías que surgieron entre los años 30 y 60. Eso hablando de la historia. Y después de esa parte, de ese retrato más histórico, pasaré a hablarles de las teorías actuales. En cuanto a las teorías actuales, hay una teoría muy en boga que es la teoría del déficit. Voy a explicar en qué consiste. Voy a hablarles del papel de la madre y el tipo de relación madre-bebé. Si hay tiempo, de la imposibilidad de crear un objeto transicional. Voy a hablarles también de la destrucción de representaciones en la mente, de representaciones que engendran o que generan dolor, y les hablaré también de otras posturas que no están tanto al torno del déficit, sino que donde se piensa que lo psicosomático es un síntoma, que es la expresión de fantasías y de conflictos internos adentro de la mente, ¿no? Entonces, eso vamos a ver que hay como una cierta diferencia entre una teoría y otra desde el origen o por qué se forma un síntoma psicosomático. Les hablaré también del aspecto autoerótico de esas enfermedades y trataré de dar unos ejemplos y después unas reflexiones para terminar. Entonces, eso es para que tengan como en mente lo que voy a hablar. Empezando con la historia, tomaré en cuenta lo que encontré en la literatura y también lo que aportaron muchos colegas aquí presentes con sus experiencias y sus materiales clínicos. Cabe señalar que Freud, el fundador del psicoanálisis, no se interesó, propiamente dicho, en las enfermedades psicosomáticas y su origen. Sin embargo, se ocupó de entender algunos de los síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Son los de la histeria y los de la neurosis actual. Construyó una teoría explicativa de los fenómenos conversivos. ¿Qué quiere decir esto? Se llaman así porque hay un conflicto mental, más precisamente sexual, que se reprime y entonces ese conflicto está desplazado en el cuerpo y se expresa mediante un síntoma que normalmente afecta a una función corporal, ¿no? Ese es el síntoma histérico. Según Freud, los síntomas histéricos tenían un significado simbólico, porque a través de ellos se plasmaba un conflicto mental que podría descubrirse a través de la teoría psicoanalítica. Y en verdad el método de Freud su origen fue destinado para eso, para curar el síntoma histérico, es decir, para curar esas enfermedades físicas que aparecen a raíz de un conflicto mental reprimido, es decir, desconocido de la persona. Tomemos el ejemplo de una mujer que presenta una ceguera histérica, que significa que su nervio óptico funciona perfectamente bien, que todos los elementos en su ojo no están dañados, sin embargo, realmente no ve. Y esta mujer con la ceguera histérica, o sea que esa ceguera apareció poco tiempo después del casamiento de su hermana. En las sesiones terapéuticas uno va descubriendo que la mujer estaba algo enamorada de su cuñado y sintió muchos celos que su hermana se casara con él y no ella, ¿no? También sintió muchos celos al ver una pareja, la hermana y el cuñado. Dado que está prohibido enamorarse del cuñado, aunque suceda en las mejores familias, apareció un síntoma, la ceguera. Y esa ceguera, en ese síntoma se condensa o se está representado tanto el deseo de ver, ¿no? Porque la ceguera afecta a los ojos, como su
la imposibilidad de ver o la prohibición de enamorarse del cuñado. Entonces, que está en el síntoma, está tanto el deseo como su prohibición. La ceguera no le permitía más ver a su cuñado. Ahí está el castigo por su deseo prohibido. La ceguera afecta la visión, los ojos, sitios del deseo. Y podría decirse entonces que el soma presta sus funciones a la mente para la traducción simbólica de los conflictos mentales internos o pulsionales. Esa cosa de enamorarse, de sentirse excitada, de tener ganas de tener una relación con el cuñado, Freud lo entendió como una pulsión que parte del cuerpo, pero que está mediada donde el deseo está mediado por la mente. Eso es el síntoma histérico. En cuanto a la neurosis actual, también hay síntomas. Y normalmente los síntomas tenían que ver con angustia, con un afecto deprimido. Y Freud pensaba que, a diferencia de la histeria, en la neurosis actual los síntomas no tenían un significado. Y la enfermedad o la ansiedad era el producto nada más de una descarga. ¿Cómo funciona eso? O sea que Freud tenía la idea de que en esa época donde la sexualidad era como muy tabú, pues cuando la sexualidad no podía satisfacerse porque o no se podía tener relaciones antes de estar casados o cuando casados pues también podía ser difícil. Entonces, toda esa pulsión sexual se acumulaba en el cuerpo y entonces sucedía algo que yo llamo la olla express. Es decir, ven que cuando hay una olla express con mucho vapor, pues en un momento podría, si no está bien amarrado el tapón, pues explota, ¿no? Pues algo similar podría suceder en el cuerpo, según Freud, donde esa libido no satisfecha se va acumulando y como no puede desfogarse a donde tendría que desfogarse, va a producir un síntoma, una descarga directa en el cuerpo. Por ejemplo, la masturbación excesiva, Freud pensaba que producía una cicastenia, que es fatiga o deseos de dormir, y el coito interrumpido, que se usaba en esa época para control de natalidad, provocaba en la mujer una sobreexcitación corporal, porque no podía tener orgasmo, y entonces en lugar de tener orgasmo, las mujeres teníamos nerviosismo. Hoy esta idea se ha abandonado, o sea que se cree más en las consecuencias de la masturbación como la culpa o el infantilismo. Pero sin embargo, Freud ahí plantea desde el inicio una relación entre un síntoma que se expresa en el cuerpo y sin embargo no puede tener un significado porque es un síntoma que apareció como para dar salida a ciertas cosas. El síntoma histérico relata una historia, por así decirlo, mientras que con el síntoma psicosomático, algunos autores señalan que el cuerpo habla solo y en ocasiones grita. Otros analistas opinan que el conflicto, que es desconocido o inconsciente para la persona, produce una repercusión en el cuerpo que se manifiesta a través del síntoma físico. Lo que cabe entender es que la manifestación psicosomática está regulada por leyes biológicas, más no psicológicas, ¿no? Después de Freud hay varios modelos explicativos en la era clásica. Les decía que va de los años 30 a los 60. Entonces, primero tenemos una teoría que se va a llamar especificidad de la personalidad. Y es una teoría que su autora es una autora que se llama Flanders, es su primer nombre, Dunbar, su apellido. Es una médica y psicoanalista, fundadora de la Sociedad Psicosomática Americana, que escribió un bestseller que se llama Mente y Cuerpo, Medicina Psicosomática, y eso en 1947. Entonces, hizo un estudio longitudinal sobre muchos años, tomando en cuenta miles de casos, y
Dunbar se dio cuenta de lo siguiente, que una mayoría de síntomas psicosomáticos, según ella, resultaban de una descarga de energía proveniente de las pulsiones en diferentes partes del cuerpo. Y en su teoría ella trata de ligar, de unir, correlacionar enfermedades específicas con tipos de personalidad específicos. Es decir, gente con una determinada personalidad va a tener determinado tipo de enfermedad psicosomática. Por ejemplo, hay una fuerte relación entre la enfermedad coronaria, la de las arterias, y personas que tienen una personalidad de tipo A. También se llaman alfa, ¿no? O sea, que son esas personas competitivas, agresivas, impacientes, que necesitan mucho ser reconocidas y valoradas por su entorno. Entonces, también después de Dunbar, otros pensaron, ay, bueno, ese tipo de personalidad es, o sea, que fácilmente desarrolla cáncer, es proclive a desarrollar cáncer. Pero una crítica que se le ha hecho a ese planteamiento es que no se apoya tanto en un estudio de cómo funciona la mente, no se apoya en un estudio psicoanalítico, sino se apoya en una observación más superficial o más externa u observable de la conducta. Además, pues la experiencia ha mostrado que no todas las personas con una determinada personalidad van a presentar determinada enfermedad. Entonces, esa teoría no funciona, hay otra. Eso sigue siendo el caso hoy, ¿no? Siempre habrá una teoría que explica mejor, cuando la anterior mostró sus fallas. Entonces, la explicación que sigue es la de Franz Alexander. Y Franz Alexander es fundador del Instituto de Psicoanálisis de Chicago. Y es él el primero que describió las 7 enfermedades psicosomáticas de las que les va a hablar Adelaida Corrales hoy más tarde. Alexander creía que los síntomas psicosomáticos carecían de significado simbólico. Él atribuyó el trastorno somático a perturbaciones emocionales vinculadas con determinados conflictos psíquicos. Entonces, esas perturbaciones emocionales que nacen a partir de conflictos psíquicos, juntos producen cambios fisiológicos. Y él se interesó en particular en la elección de enfermedad. Va a describir él conflictos inconscientes específicos que asoció con determinadas defensas. Por ejemplo, un paciente con presión arterial alta experimenta un conflicto en torno a la expresión de sus impulsos agresivos, porque si los declara, sus impulsos agresivos, teme la retaliación del otro, pero teme también la frustración de su necesidad de dependencia. Es decir, si se muestra demasiado agresivo, entonces otro no lo va a querer, o bien otro pudiera vengarse de él, ¿no? Entonces, ese hombre, debido a sus conflictos psíquicos con sus defensas, va a producir una enfermedad que es, según Alexander, la presión arterial alta. Entonces, un determinado tipo de conflicto produce determinado tipo de padecimiento físico. Entonces se llama teoría de la especificidad del conflicto. Este enfoque también tiene sus bemoles o sus fallas. ¿Por qué? Porque primero, no todas las personas que presentan la misma enfermedad tienen el mismo tipo de conflictos psicológicos. Entonces hay una heterogeneidad psicológica. Entonces, acá, tanto en un modelo como el otro, esos dos primeros, lo que falla es pensar que hay una causa, una situación, una personalidad o un conflicto emocional que va a desencadenar una enfermedad específica. Como tercer modelo está la teoría de la conversión pregenital. Entonces, eso es un tercer acercamiento. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hace ratito les decía que la histeria era una teoría de la conversión, donde había un conflicto mental que se traducía en un síntoma en el cuerpo? Para Freud pensaba que lo que era central, o sea, que para su objeto de estudio era la sexualidad
infantil, era lo que sucedía entre los 3 y los 5 años en torno a lo que él llamó de complejo de Edipo, es decir, los deseos que ambos niños tienen hacia sus padres, ¿no? Deseos de ser el preferido, deseos de tener uno de los padres solo para ellos, deseo de ganarle al otro padre, deseo de ganarle a los hermanos. En cambio, entonces la conversión, la teoría conversiva de Freud sería una teoría conversiva a raíz de un conflicto edípico. Como su nombre lo indica, la teoría de conversión pregenital piensa que en el caso de las personas que tienen padecimientos psicosomáticos, hay un significado simbólico y fantasías, sin embargo, que tendría que ver con conflictos pregenitales, preedípicos, no con conflictos edípicos. Es decir, podría encontrarse en esas enfermedades algo simbólico, hay fantasías, sin embargo, esas fantasías van vinculadas con un conflicto mucho más temprano. Va a ser, por ejemplo, un conflicto en torno al temor del niño a quedarse solo, de ser abandonado, también temor de no poder funcionar solo si mamá no está, o de sentirse cuando pues, aprende a caminar, se siente como algo desarticulado, no puede caminar muy bien al inicio, ¿no? Entonces todo eso produce temores muy intensos para la mente. Entonces, siguiendo este modelo, hay un contemporáneo de Freud que se llama Grodek, que él opinaba que cuando una persona, por ejemplo, tomando ese modelo del conflicto pregenital, que una persona que tenía mal aliento significaba que en su inconsciente no quería ser besada. Cuando una persona tose, su ello quería que algo no sucediera. Eso era como el significado simbólico. Muchos años más tarde, porque Grodek pensó eso, contemporáneo de Freud, lo pensó en el 1926. En 1953, Ángel Garma, que trabajó con muchos analistas, o sea, que es un analista que ha trabajado con muchos pacientes con úlceras del estómago, y él describió la úlcera como un mordisco que el paciente se inflige para castigarse por sus deseos canibalísticos de morder el pecho materno. Es decir, la úlcera es como o bien una herida que uno se inflige porque quiere que morder el pecho materno, o bien una madre adentro, que la persona siente que tiene adentro, una madre que muerde y que castiga desde adentro. Esa teoría de conversión pregenital ha recibido muchas críticas, en particular de parte de los analistas que piensan que en la enfermedad psicosomática no hay esa que es de naturaleza no simbólica. Entonces, dado esos éxitos como a medias, con las ideas analíticas y la enfermedad física, surgieron otros tipos de estudios. Y esos estudios tuvieron que ver en cómo se relaciona el estrés con la enfermedad física. Dado que el psicoanálisis no descifró el misterio ahí de la enfermedad, se pensó que había como otras maneras de entender el problema. Y ¿cómo empieza esto? Es que algunos investigadores empezaron a hacer estudios entre la influencia de eventos vitales estresantes, es decir, que causan tensiones a la vez fisiológicas y psicológicas, y esos eventos estresantes, vitales estresantes, tienen una repercusión sobre la salud física. Entonces, esos sucesos que se identificaron son eventos tales como mudarse, divorciarse, creo que casarse viene como número 2 o 3 de los factores más estresantes. Bueno, el casarse, no dicen del estar casado, el casarse. Son eventos que generan tensiones y en ocasiones muchas enfermedades, ¿no? Entonces, hubo investigaciones en los años 50 y 60
que pusieron en evidencia que eventos como separaciones, duelos, sí afectaban a la salud física. Entonces, un investigador que se llama Hans Selye, que pues hay investigaciones que van desde el 36 hasta el 82, puso en evidencia una respuesta fisiológica del cuerpo ante eventos estresantes que él llamó síndrome general de adaptación ante eventos estresantes, ¿no? Y ahí saqué la idea, sería que es una respuesta fisiológica que modifica los niveles hormonales en el cuerpo y eso a su turno pues, va a desembocar en el desarrollo de una enfermedad. Otro investigador, que se llama Hinckley, en el 61, enfatizó la complejidad de los sucesos vitales. Por lo tanto, el impacto del suceso vital sobre la salud del individuo no es de causa-efecto. Todo va a tener que ver con cómo la persona percibe dicha situación vital en la que se encuentra. De todas formas, que duelo que la pérdida de un objeto importante de un ser querido se ha descubierto, se ha asociado repetidamente con el inicio o el agravamiento de enfermedades físicas y hasta la muerte. ¿Cuántas veces no hemos observado una pareja de gente medianamente anciana, se muere uno y al año el otro enferma, o bueno, a los pocos meses el otro enferma y eventualmente muere? Les voy a dar ahí unas viñetas de esa relación entre estrés, evento vital estresante y enfermedad. Un hombre de 50 años empieza a desarrollar diabetes después del fallecimiento de su hija de 15 años en un accidente. 10 años antes de la muerte de esta hija, el hombre había perdido 2 hijos a raíz de una malformación cardíaca congénita, es decir, que sobraba una hija y esa hija se muere en un accidente, que como la mayoría de los accidentes hubiera podido ser evitado. Y a raíz de eso viene diabetes. Otro ejemplo es un ejemplo que encontré en la literatura de Taylor, que proporciona el ejemplo de una viuda de 45 años que se despertó una mañana a las 5 con mucho dolor en el pecho y dificultad para respirar. Y pensó que sufría un ataque cardíaco, llamó a una ambulancia para que la llevaran al hospital. Los médicos confirmaron que sí tuvo un infarto del miocardio. Dado que la paciente se veía deprimida y negaba la severidad de su condición, el cardiólogo la mandó con un psiquiatra. Y cuando Taylor, que fungió como psicoanalista psiquiatra, la entrevistó para hacer su historia clínica, la mujer le contó que 6 años antes su marido se había despertado a las 5 de la mañana con fuertes dolores en el pecho y que murió en los brazos de la paciente antes de que llegara el médico de cabecera. Desde entonces, la mujer se despertaba con cierta frecuencia a las 5 de la mañana y volvía a vivir en su imaginación la muerte del marido. La paciente sufrió el ataque cardíaco el día del 6º aniversario de la muerte de este. ¿Sí? Entonces ven que eso es para ejemplificar cómo eso puede suceder. La actitud que consiste, ¿vamos bien? Sí, sí se entiende, claro. La actitud que consiste en abandonar la lucha contra algo y la esperanza se ha vinculado con afectos depresivos tales como el desvalimiento y la desesperanza. Esta actitud en sí no es suficiente para causar una enfermedad física, pero sí puede contribuir a su aparición en caso de predisposición. Todos tenemos como un talón de Aquiles en alguna parte del cuerpo, ¿no? Pero nuevamente una crítica que se puede hacer a ese acercamiento, a ese modelo entre eventos estresantes y enfermedad, producción de enfermedad, es que el modelo no toma en cuenta la relación de la persona ni con sus objetos internos, ni cómo lo vive ella. Por ejemplo, una mujer que en el 85 encontraron debajo de los escombros a raíz del temblor, pues cuando salió ahí, que la rescataron de ahí, ella la primera cosa que hizo, pidió una cerveza, ¿no?
y otra al lado, pues, o sea, que tuvo una descompensación emocional grave, es decir, uno nunca sabe cómo va a reaccionar después de un evento o sea, que muy, muy impactante, ¿no? En conclusión, o sea, que es común que frente a tensiones provocadas por sucesos externos o bien internos, por ejemplo, sentir que uno no la hace profesionalmente, que uno no destaca, pues puede conducir a las personas a enfermar. Entonces, en resumen, ahí vimos cuatro acercamientos en la historia: la especificidad de la personalidad, la especificidad del conflicto, la teoría de conversión pregenital y la relación entre eventos vitales estresantes y enfermedad. Eso es de la historia, eso va hasta como mediados de los años 60. Entonces, ahora les hablaré de las teorías más actuales en torno al padecimiento psicosomático. Si alguien tiene preguntas o algo, pues sí las puede escribir en un papelito y alguien me los va a entregar, ¿no? Quisiera empezar acerca de lo actual con la primera idea, que sería la teoría que podemos nombrar del déficit. Del déficit, y les voy a explicar por qué puede llamarse así. A partir de los años 60, y gracias a nuevos modelos teóricos, aparecen planteamientos distintos para entender el padecimiento psicosomático. Les digo los 60, pero sin embargo hay un hombre que desde fines de los 40 había encontrado la cosa siguiente, que los pacientes psicosomáticos presentaban perturbación en la expresión verbal y simbólica. Bueno, aquí están, o sea, que él mencionó esto, y este trabajo es importante por ser uno de los primeros acercamientos a poder pensar en la noción de defecto estructural, porque él lo que mostró en ese estudio preliminar es que había una dificultad, las personas no podían bien expresarse verbalmente o simbólicamente cuando tenían padecimientos, o sea, psicosomáticos. Es decir, en lugar de pensar que la enfermedad psicosomática se debe a un conflicto interno que involucra emociones, se plantea que hay algo que hace falta en la forma de procesar las experiencias o en la capacidad de simbolización. Es decir, hay una incapacidad para hacer un trabajo que la mente debería poder hacer si todo fuera normal. Si bien las ideas de déficit que les explicaré a continuación gozan de mucha aceptación, no todos los autores las aceptan. Y voy a hablar de un ejemplo clínico trabajado desde el modelo del conflicto y no del modelo del déficit, que son como dos modelos muy distintos. Hay autores que no aceptan esas ideas del déficit, o sea, que no las aceptan, no piensan que es nada más esto, como causa exclusiva del padecimiento psicosomático. Y entre otros hay psicoanalistas destacados de varios países de Europa y de América Latina, muchos psicoanalistas poscleinianos, como Echegoyen, Meltzer. Desde este lado del charco estarían los doctores Bleichmar, por ejemplo, que tampoco piensan que el déficit o la falla estructural sería lo único involucrado en padecimientos psicosomáticos. Están los trabajos de Lieberman también, ¿no? El tema del defecto estructural o del déficit se vincula a su vez con dos nociones que les voy a explicar. Una es la noción o concepto de pensamiento operatorio y la otra es de alexitimia. Analistas que fundaron la Escuela Psicosomática de París, en esos está Pierre Marty, está Michel de Moussan, que tal vez algunos conocen por su trabajo sobre el masoquismo, está Michel Fine y Catherine Parra. Ellos pertenecen a esa escuela y en 63 describieron su experiencia clínica
con personas que padecían diferentes enfermedades físicas. Y les llamó la atención que en general esas personas no producían fantasías, que sus asociaciones eran muy poco imaginativas y cuando hablaban eran como muy apegadas a la realidad fáctica de lo que acababa de suceder, ¿no? Entonces ellos dieron a ese tipo esa forma de pensar, la llamaron pensamiento operatorio. Es la forma de calificar una forma de comunicación. El modelo de la Escuela Psicosomática de París es una teoría económica de la transformación psicosomática. Les digo económico, o sea que es un concepto que le era muy caro a Freud y que Freud pensaba que los procesos mentales, o sea, que en qué consisten es que circulan, o sea, que hay una circulación y distribución de energía en la mente, o sea, que en el cuerpo, en la mente, y entonces el aparato psíquico recibe esas excitaciones, o sea, que una cierta cantidad de algo, y entonces tenía que hacer algo con ellas, ¿no? O sea, que es como si uno recibe un montón de trabajo, y pues, o sea, que hay que resolverlo de cierta forma, pues la mente hace lo mismo. Lo hace para estímulos externos, por ejemplo, si uno tiene hambre, pues la mente va a tener que pensar qué puedo hacer para calmar esa sensación, y, o sea, y lo hace también por estímulos, o sea, que, bueno, internos, el hambre sería interno, pero hay factores como más de índole de excitación que tienen que ver como con el hambre, y también hay toda la parte emocional, donde a veces estamos en situaciones complejas y tenemos que hacer un trabajo para digerirlas. Entonces, a veces, en esa teoría económica, la mente no puede lidiar con dichas excitaciones, o bien porque son demasiadas en cantidad, o bien porque son muy intensas, o bien porque no se sabe qué hacer con ellas. Entonces, en lugar de digerirlas o de hacer algo con esa cantidad de energía, lo que hace es que la mente se atora, se va bloqueando y entonces no puede representar o elaborar las demandas pulsionales que vienen del cuerpo. Eso vimos que nos recuerda, o sea que esa es la idea de esa escuela psicosomática de París y nos recuerda mucho la idea freudiana en cuanto a la neurosis actual, ¿no? Cabe subrayar que la propuesta de la Escuela de París es justo lo opuesto a la teoría que busca un significado detrás del síntoma psicosomático, porque el modelo parisino subraya la carencia en la capacidad de representar el conflicto. ¿Sí? Ni hay conflicto porque no se puede representar, y eso se opondría a hay un conflicto que busca una forma de salir, ¿no? Me parece importante señalar que el concepto de pensamiento operatorio se refiere tanto a una forma de pensar, es decir, con poca fantasía, apegado a la realidad fáctica y todo eso, también se relaciona con un modo de relación, un modo de vínculo con el otro. La relación con el objeto se caracteriza por ser una relación de la que se le quitó la libido. Dicho de otra forma, es decir, hacia el otro se le quitó o el interés o el amor o algo que acercaba al otro. Es decir, es una relación con el otro donde hay cierta pues, frialdad o desapego. En cuanto a la forma de pensar, impresiona en esas personas con un pensamiento operatorio la ausencia de reacción afectiva frente a la pérdida. Daré el ejemplo de una mujer que consulta después de la aparición de una colitis con hemorragia, es decir, es una mujer que va muchas veces al baño al día y a veces sale sangre. En un primer tiempo negó toda posibilidad, o sea que va al analista, no va con el terapeuta, y en un primer tiempo negó toda posibilidad de que algo psicológico pudiera relacionarse con su enfermedad. A raíz de la insistencia del analista, termina por contar lo sucedido en los días anteriores a la aparición de la colitis. Con un tono de voz desprovisto de toda emoción, relató el abandono repentino que sufrió por parte de su pareja, ella estando embarazada.
Las circunstancias eran bastante trágicas, pero la paciente no mostraba ni la más mínima señal de angustia y o molestia frente al evento fuera de su control. En lugar de poder empezar un duelo o bien en lugar de poder reaccionar frente a una situación dolorosa y complicada, es decir, empezar un trabajo psíquico, la paciente enfermo, tal como un bebé abandonado, podría presentar diarreas. Eso sería lo normal o esperado de parte de un bebé, más no de un adulto, ¿no? Porque el bebé no tiene en un inicio otra forma de manifestar su malestar físico y emocional. Posteriormente, o sea que eso se descubrió en Francia como a mediados de los años 60. Un poco más tarde, en Estados Unidos, en el 1970, dos americanos, John Nemia y Peter Sifneos, que no conocen los trabajos franceses, encontraron que 16 de 20 pacientes psicosomáticos presentaban una dificultad marcada para expresar y o describir sus emociones, así como una disminución significativa de la fantasía. Es decir, esos no pueden describir sus emociones, tampoco tienen una gran vida de fantasía. Y ellos llamaron alexitimia a esa situación, del griego a ausencia de, lexis, palabras, timia para las emociones, ¿no? Entonces, esas observaciones las han repetido de modo consistente. Entonces, en la superficie, los pacientes alexitímicos parecen bien adaptados, muy conformes a las reglas y obedientes de las mismas. Y Joyce McDougall emplea para describir esas personas el término de pseudonormales o normopatía, es decir, la enfermedad de esa gente es ser demasiado normal. Ven, o sea que también enferma la demasiado normalidad. Entonces, ven que alexitimia y pensamiento operatorio son que engloban ideas o reacciones o manifestaciones de los pacientes similares, porque en ambos conceptos acentúan la falta de fantasías, la falta de reacciones afectivas ante los eventos, la falta de emociones o bien el no poder nombrar dichas emociones. Entonces, un discurso típico de una persona alexitímica sería lo siguiente, o de pensamiento operatorio. Una paciente no puede llegar a la sesión porque su coche se descompuso y tuvo que dejarlo en la calle. El terapeuta le pregunta cómo eso le hizo sentirse y la paciente contesta: el problema es que tenía que llevar a mi hija a su clase de ballet y no pude hacerlo. ¿Pero no le molestó? Y la paciente responde: no, solo que necesito el coche para desplazarme. El terapeuta insiste: muchas personas tienen una reacción emocional cuando sucede algo así. ¿No le pasó nada por el estilo? Tal vez estuve un poco molesta. ¿Es todo? Sí, un poco molesta, me sentí un poco molesta y tonta. ¿Qué hizo cuando llegó a su casa? Pues entré y me quedé muy tranquila. ¿No se lo contó a su marido? Sí, le dije que el coche se descompuso. Le dijo cómo se sentía. No hubo necesidad, él me conoce. ¿Ven? Ese tipo de diálogo, eso es como una muestra de pensamiento operatorio, de alexitimia, algo muy apegado a lo que sucedió, pero sin que haya muchas emociones involucradas, o sea, que ni la más mínima señal de molestia. En cuanto a la etiología, o sea, el origen de la alexitimia, hay múltiples factores, ¿no? O sea, entonces, los que piensan en que, o sea, que los americanos, Sifneos y Nemia, pensaron primero en una perturbación en la simbolización verbal, pensaron también en un defecto fisiológico estructural, a veces irreversible. McDougall, y eso lo hablaré un poco más adelante, piensa que esta forma de pensar, ese pensamiento operatorio, tiene un fin, y el fin es proteger a la persona contra el dolor. O sea que eso es como una presa de contención para no sentir dolor psíquico.
También se ha hablado mucho de las perturbaciones en la relación temprana madre-bebé, donde de todos modos, o sea que la alexitimia o el pensamiento operatorio se relaciona con algo, pertenece a un orden pre-neurótico, es decir, algo temprano. Otro autor, Christel, piensa que esa incapacidad para nombrar emociones o hacer conexiones entre los eventos es el resultado de un trauma. Ahora, ojo, quiero hacerles varias observaciones. Entonces, estamos en la teoría del déficit, pacientes psicosomáticos tienen un déficit o bien para crear fantasías, para crear, o sea, hacer relatos en su mente que involucre emociones, o sea, cómo se sintieron, está pensamiento operatorio y alexitimia, pero no solamente los pacientes psicosomáticos presentan alexitimia. A veces hay gente que hay gente alexitímica que no tiene ningún padecimiento psicosomático. Dos, muchos pacientes que sí son psicosomáticos no forzosamente presentan alexitimia. Van a ver aquí en los casos que hoy en la tarde y mañana en la mañana, van a ver que hay, o sea, que me viene a la mente por lo menos una paciente que sí tiene una capacidad de simbolización, sí habla de sus emociones, de celos, de todo eso, y sin embargo presenta muchos padecimientos psicosomáticos. Entonces ven que no podemos decir, hay tal cosa, siempre va junto, no. Como se los decía al inicio, toda la gente, cualquier de nosotros, puede de vez en cuando comunicarse de manera alexitímica o asimbólica. Como lo ha dicho Bion, existen varios estados mentales y distintas partes de la mente. Tal vez los pacientes alexitímicos muestren alteraciones en su forma de comunicarse cuando se tocan determinados temas o bien en determinados momentos. Es decir, que lo alexitímico podría coincidir con una isla encapsulada donde uno funciona así, pero que el resto de la personalidad no funciona así. 4. La alexitimia se considera como uno de los diferentes factores que incrementan la susceptibilidad de enfermar físicamente. 5. Debido a que perjudica la comunicación de las emociones, la alexitimia también ha sido descrita como uno de los factores que reduce el éxito del psicoanálisis, porque si el psicoanálisis trata de entender lo que le pasa a una persona en base a cómo vive y vivencia las cosas y eso no sucede, va a complicar el trabajo. Entonces, eso es teoría del déficit. Ahora les voy a hablar de otra teoría contemporánea que es el papel de la madre en la patología psicosomática y el tipo de relación entre la madre y su bebé. Este papel de la madre tiene la ventaja que tanto los que piensan en déficit como los que piensan en conflicto, ambos piensan que el papel de la madre es muy importante. Y les voy ahorita a decir por qué. Existen diferentes teorías acerca de las relaciones de objeto tempranas y de los primeros momentos del desarrollo mental. Para nombrar nada más unas cuantas, está la de Klein, de Mahler, de Bion, de Winnicott, de Olanier, de Coates, que piensa que el self se desarrolla a partir de las respuestas empáticas de la madre a las necesidades de su bebé. Están las teorías de los intersubjetivistas. Entonces, de todos esos autores, sus planteamientos teóricos son muy distintos. Sin embargo, todos coinciden en recalcar el papel de la madre en la estructuración de la mente del bebé e inclusive en la organización, regulación de la conducta psicosomática del bebé. De eso les hablaré en la otra conferencia. Entonces, la propensión a desarrollar enfermedades psicosomáticas se relaciona con fallas o perturbaciones severas en la relación madre-bebé, es decir, cuando algo no marchó bien ahí, o bien cuando hay dificultades en torno a la separación, y eso por supuesto puede venir tanto de parte de la madre como de parte del bebé.
dentro del marco de la Escuela de Relaciones Sobretales. Entonces, relaciones sobretales es un término que toma en cuenta muchas ideas psicoanalíticas. A la diferencia del modelo freudiano, que se interesó en la pulsión y cómo la mente se defendía de la pulsión, la Escuela de Relaciones Sobretales da más importancia a la relación intersubjetiva entre personas, madre y bebé, y también a las relaciones que se dan dentro de la mente. Están los estudios de Spitz, y él descubrió que bebés que habían estado separados en un periodo temprano de la madre, presentaban depresión que él llamó anaclítica. Está la teoría de Bowlby, del attachment, ¿no? de esa unión donde hay algo casi biológico, pero que después contribuye a formar, o sea, que la estructura que repercuta sobre lo que uno internaliza y sobre la estructuración de la mente. Entonces, todo eso son conocimientos muy interesantes, por supuesto, nuevos y no completos, es un campo nuevo. Bion enfatizó el papel central de la madre en la futura posibilidad de pensar del bebé, porque la madre procesa las experiencias del bebé, es decir, contiene las emociones impensables e intolerables en su lugar. Poco a poco, el niño irá identificándose con la capacidad de la mamá. Cuando la mamá no puede cumplir con su función de contenedora de las emociones del bebé por varias razones, ella puede estar deprimida, ella puede estar inmersa en lo suyo y no estar muy pendiente del bebé. Es muy posible que después el bebé no pueda hacerlo por su cuenta porque no aprendió de la mamá y el bebé además se encuentre frente a situaciones traumáticas que no logra elaborar solo y que quedarán registradas por su mente. ¿Sí? Varios autores notaron que en las historias de vida de pacientes psicosomáticos hubo pérdidas tempranas, traumas no procesados, donde el trauma es lo que rebasa la capacidad normal de reacción y de defenderse de la mente. Las personas que han sido expuestas a sucesos traumáticos tienen una gran dificultad para manejar el dolor psíquico, así como las emociones. Eso las conduce a presentar un duelo somático en lugar de psíquico. Y lo que pasa es que no solamente a veces no pueden procesar sus traumas, pero que además se cuelan por ahí traumas de los papás que pues quedan también sin procesar. Entonces, cuando hablamos del papel de la madre y de situaciones traumáticas, tenemos que discriminar como pueden presentarse dos cosas. Hay a veces situaciones traumáticas cuando la madre está ausente, o físicamente o en su cabeza, ¿no? Está pendiente de su bebé. Pero hay también situaciones traumáticas que van a repercutir sobre el fenómeno psicosomático cuando la madre está demasiado presente. Hablaré primero de lo que sucede cuando la madre está ausente. Ahí se van a jugar varias faltas. La falta de su presencia física, la falta de su cariño, la falta de su presencia como reguladora de la conducta del bebé, la falta en las funciones que cumple, tales como procesar los eventos y ser continente de las emociones de su bebé. A eso se agrega la calidad de la relación con la madre antes de la separación o antes de su pérdida. Green, por ejemplo, André Green, el analista francés, estudió la depresión producida por la madre que está ausente emocionalmente. Es decir, ella está presente, está con el bebé en los brazos, pero no está cargada de afecto para su bebé. Lieberman habló de la madre tan ansiosa que invade al bebé con su propia ansiedad. Entonces tenemos, y el bebé tiene entonces una angustia insoportable adentro también. Entonces ven que por varios caminos tenemos investigaciones alentadoras sobre el impacto de la psicología materna sobre el estado de ánimo del bebé y sobre su futura salud mental y física, ¿no? Les decía también que a veces hay traumas, no forzosamente con madres ausentes, sino madres demasiado presentes. Y ahí la sensación es que
de estar invadido por la madre, ¿no? Son madres que el bebé, pues, o sea, que ya está en su cunita, empieza a dormir y la madre empieza a huir la cunita, niñito, ¿estás aquí? O sea, que cuando él más o menos podía, o sea, que, y se necesitan esos momentos, precisamente, demasiada ausencia es mala, pero se necesita algo de ausencia precisamente para poder ir creando representaciones, como lo vamos a ver después. Entonces, una paciente comenta que cuando su madre le habla por teléfono, ya es adulta, se siente ansiosa de inmediato al oír el tono de voz materno. Esa sensación puede crear un estado de confusión interna. La paciente ya no sabe si lo que piensa le pertenece o pertenece a la madre. En esos casos, la situación traumática consiste en que el sujeto no puede crear un espacio psíquico propio debido a la colonización materna. Y al niño no se le permite como tener sus propios afectos, experimentar sus afectos, porque esos son amenazantes para la mamá. Por eso que se convierten algunos de esos en niños muy bien portados, son los famosos normópatas, ¿no? Además de situaciones en torno a presencia o ausencia de la madre, hay una tercera configuración que creo que es muy importante, que hay vínculos, relaciones madre-bebé que se arman alrededor de un vínculo psicosomático. Por ejemplo, hay mamás que no pueden tocar su bebé, que no pueden ocuparse mucho de él a menos de que esté enfermo. Entonces, ahí sí, o sea, que como si no pudieran como tocarlo en salud, ¿no? O sea, que como si hubiera algo prohibido en el tocar mucho el bebé debido a conflictos de esas mamás. Por ejemplo, una paciente recuerda que el único contacto que ha tenido con su mamá durante toda la infancia era el contacto físico, ¿no? O sea, que no contacto verbal, pero contacto físico era cuando estaba enferma y que la mamá o tenía que limpiarle la garganta con ese producto que sabe mal, o bien le ponía supositorios, es decir, el único contacto físico era algo como violento, ¿no? Les decía que también, bueno, debido a todo eso puede haber fallas en la ausencia o fallas en la construcción de un objeto transicional, pero me lo voy a saltar porque lo que quisiera hablarles ahorita, quisiera hablarles de, junto con la idea de déficit, ya hemos visto el déficit, ¿no? Hemos visto el papel de la madre en la estructuración del bebé. Hay otra idea contemporánea que es la ausencia de representación o la destrucción de las representaciones dolorosas en la patología psicosomática. Es decir, acá tal vez lo que está en juego no es que no se pueda representar, sino que las representaciones que pudieran existir se destruyen después de un rato porque no se toleran por ser dolorosas. Eso, por supuesto, nos habla de un aspecto más destructivo de la mente, ¿no? Ahí Joyce McDougall se ha observado que con frecuencia pacientes psicosomáticos tienen la tendencia a exigir demasiado a su ser físico, así como a ignorar las señales del cuerpo desamparado, ¿no? Van a ver, hay un paciente que en las mesas a las que van a asistir después, para los que dice, pues aún yo el fuego a mí no me quema, ¿no? O sea, que como hay gente que no puede sentirse mal, ni lo registra, y hay gente que piensa que nunca va a enfermar. Los panteones están llenos de ellos también. Son entonces pacientes que reniegan y o escinden toda representación del sufrimiento afectivo y o físico, no lo procesan mentalmente. Es decir, no estamos frente a representaciones reprimidas, sino a representaciones expulsadas, representaciones que se expulsan de la mente sin compensación y entonces van a dejar un hueco en la mente. Para McDougall, les decía, esa analista francesa que ha trabajado con muchos pacientes psicosomáticos, que ella misma cuando pequeña tuvo un padecimiento psicosomático, ella dice que todo lo que es pensamiento operatorio y alexitimia podrían ser defensas masivas frente al dolor mental y que en esas personas hay un espacio estéril donde no hay ni afectos
ni investidura libidinal del otro, es decir, ni interés, amor hacia el otro, y eso es para proteger el sujeto en contra de varias cosas. Primero, experimentar frustraciones en la relación con el otro. 2, no poder contener las emociones o la sensación de desborde que produce la relación con el otro. Y 3, prefieren no entablar una relación porque hay un temor de confusión y de pérdida de identidad. Entonces, acá, claro que detrás de el temor a la fusión o al estar otra vez unido con uno o con el objeto, está también el deseo de esto, ¿no? Entonces, McDougall piensa que en esas personas que destruyen las representaciones es que la mente es como si la mente se hiciera sorda a lo que sucede adentro y afuera. Hay una ruptura entre mente y psique y es esta ruptura que favorece la aparición de enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando en una situación de dolor, de conflicto, cuando la mente no quiere procesar esa situación, finalmente nada más está el cuerpo que va a responder en su lugar, ¿no? Y ahí hay varios autores que confluyen en este sentido. Es decir, que hasta el propio Freud en la interpretación de los sueños dice que toda la carga de excitación que está en el inconsciente tiene nada más 2 salidas. O bien se descarga, busca salida, como un río, agua busca una salida en caso de una inundación, ¿no? Ahí siempre se encuentra siempre una, pero entonces hay una descarga masiva, y si no es esta, la otra posibilidad de salir es que esa excitación esté siendo ligada, unida por o bien procesos de pensamientos o bien la creación de un sueño. Si volvemos al ejemplo de la mujer con una colitis con hemorragia, por ejemplo, podría pensarse que su cuerpo respondió como si estuviera frente a un trauma biológico. Ya no, no es su mente que respondió, sino su cuerpo. Me gustaría hablar, que como última teoría, retomar la teoría del conflicto mental, porque como les decía, no todos los analistas piensan en que forzosamente hay ausencia de construcción de representación o destrucción de representación o bien imposibilidad de nombrar emociones. Y ahí lo que van a hacer esos autores, que son de la corriente post-kleiniana, por ejemplo, ellos opinan que para entender la enfermedad psicosomática se exploran las fantasías inconscientes y los conflictos psíquicos que podrían estar debajo de los síntomas. Entonces acá me gustaría, yo creo que para que vean de qué estoy hablando, que a veces lo que uno no puede procesar o no le gusta puede ser expulsado en el afuera a través de una acción, un acting, o bien en el cuerpo. Entonces, me gustaría darles un ejemplo para que vean la otra forma de entender el padecimiento psicosomático. Es un ejemplo de la literatura de Catalina Bronstein. Se trata de una joven de 15 años con eczema desde recién nacida. Situación que empeoró a los 3 años cuando la paciente pierde a su madre. Consulta debido a que se pone agresiva tanto en la escuela como en la casa. La paciente no tiene recuerdos ni de su madre ni de su muerte. Sin embargo, suele imaginar la vida rosa y bonita que hubiera tenido si su madre siguiera viva. En su infancia, la paciente fue hospitalizada varias veces por el eczema y se acuerda de que estaba totalmente vendada como si fuera una momia. Cabe decir que en inglés, precisa que en inglés, mummy significa mami y significa también momia, ¿no? La paciente se rasca aún más cuando vive las interpretaciones del analista como peligrosas, porque tocan cosas que preferiría evitar y o equivalen a quitarle la máscara de Supergirl, de Superniña, que solía usar cuando jugaba de chiquita. La piel puede convertirse en un vínculo para expresar emociones no procesadas y adquirir una vida propia. La
piel puede ser el recipiente de las proyecciones del niño y o la personificación del objeto con el que el niño está identificado. Entonces ven la piel como sitio del conflicto, donde lo que no se puede expresar, y también piel como siendo un objeto en sí mismo, ¿no? A través de lo observado en las sesiones, la analista entiende el rascarse de su paciente como la encarnación de un conflicto entre el estar muerta, el deseo de estar muerta como la madre, y el estar viva, y el deseo de sobrevivir. La piel representaba el cuerpo muerto de la madre, en el eczema hay una capa de piel muerta, y al mismo tiempo la piel le brindaba a la paciente la sensación de estar viva. Un cuerpo que arde es un cuerpo vivo. El rascarse hasta que salga sangre pone también en evidencia un conflicto entre amor y odio, entre placer y dolor. La piel misma era un objeto amado, acariciado al rascarse y odiado, maltratado cuando al rascarse salía sangre. Es probable que el eczema representaba el conflicto de la paciente con la madre que había perdido, conflicto que no podía expresarse de modo psíquico, pero que se manifestaba a través del cuerpo. El eczema era una forma de conservarse y de conservar a la madre viva, momificada, lo cual también impidió que la paciente pudiera hacer el duelo por su madre. En este caso podemos apreciar entonces que son conflictos principalmente preedípicos, pero la interpretación sucesiva de dichos conflictos permitió a la paciente curarse. Como último comentario acerca de las teorías actuales, nada más una línea, sería importante, hay que enfatizar el aspecto autoerótico y también autoagresivo de lo psicosomático. La niña que se rasca, hay un placer que está escondido ahí, ¿no? En tocarse, en rascarse, pero finalmente es un placer, o sea que es un placer, ¿no? Un placer erótico. Entonces, ven, o sea que como para terminar esa conferencia de introducción, ven que hay diferentes modelos explicativos, pasados y presentes. Ven que en pacientes psicosomáticos pueden existir diferentes niveles de funcionamiento mental, uno más neurótico, otro más otro más no neurótico y que tiene que ver con conflictos más tempranos, ¿no? Por ejemplo, van a ver una paciente que más bien tiene una estructura del carácter del todo neurótica, pero ella tiene muchas somatizaciones cuando los celos se desbordan tanto que pues le producen, o sea que siente tantos celos, tantos deseos posesivos que ella enferma. Las emociones van a ser consideradas como variables intervinientes más que causas de la enfermedad. Hoy en día la dicotomía entre enfermedades psicosomáticas y enfermedades orgánicas tiende a desaparecer. Como se los mostré, hay muchas maneras, muchas teorías que tratan de entender el origen de la patología. Realmente no tenemos prueba de que un modelo es mejor que el otro, ¿no? O sea que todos los modelos entienden algo y todos los modelos pueden funcionar. Lo que sí es importante es no clavarnos con una sola explicación o una sola visión, porque siempre una persona, pues, o sea, que se puede ver lo que le pasa desde varias perspectivas. Hay que cuidarse, hay que ver que el territorio de lo psicosomático y de la enfermedad física es complejo. Lo que no funcionan son esas explicaciones lineales donde tal tipo de carácter o tal tipo de funcionamiento mental da forzosamente tal cosa, no, porque son muy reductivas de la complejidad de la relación entre funcionamiento mental, emociones, salud mental, salud física y por supuesto identificaciones. Todos los terapeutas hemos notado que en la terapia nuestros pacientes si llegaron enfermos en general, o sea que se sanan de esa parte y además enferman menos, es decir, su salud física mejora. ¿Cómo? Porque la actividad del terapeuta, hay dentro de su actividad un factor de prevención y de cuidado de la salud, ¿no? de los pacientes cuando llegan en situaciones de estrés, pues estamos más atentos
a lo que les pudiera pasar. Les incitamos, y si no lo hacen, hay que hacerlo, incitarlos a que se hagan chequeos médicos. Estamos viendo qué tipo de vida saludable o no un paciente tiene. Entonces, estamos muy atentos a todo eso y en ese sentido la labor terapéutica es una labor preventiva en el área de la salud física. Por supuesto, el psicoanálisis tampoco es la cura milagro, ¿no? Alguien que viene ya muy enfermo, el psicoanálisis no puede revertir todos los procesos. Como les decía, la lógica del cuerpo, aunque se despertó debido a factores psicológicos o emocionales, después la lógica del cuerpo es propia. Entonces, creo que lo que les quisiera transmitir es que la terapia psicoanalítica funciona muy bien para determinadas problemáticas de salud, que el psicoanálisis actual es un conjunto de ideas, ¿no? Y no podemos saber cuál de esas ideas son forzosamente las mejores o las que curan. Por supuesto, el psicoanálisis no es la única alternativa, hasta hay, desde esos estudios que se han hecho, terapeutas que recomiendan otros tipos de terapia para pacientes psicosomáticos. Y siempre hay que darle importancia al vínculo terapéutico, ¿no? Si varias teorías curan, quiere decir que lo que cura es también el vínculo terapéutico, el vínculo que se tiene con el paciente, la posibilidad para una persona de venir a hablar, que podamos ayudar a contener sus emociones, a transformar todo lo que no puede procesar. Y hay como pendiente de eso la receptividad del paciente. No todos los pacientes son igualmente receptivos y entonces eso también tendrá un impacto. Pero, quiero darles mucho ánimo en cuanto pues, a los buenos resultados que la terapia psicoanalítica puede tener. Y esas son algunas ideas que quería compartir con ustedes. Y ahorita tenemos un descanso de 15 minutos para ir con lo que sigue. Buen día.